Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre la decisión del Poder Judicial de dictar 30 meses de prisión preventiva contra Sada Goray y Mauricio Fernandini, cuando se creía que a lo largo de esta duración de las audiencias quizá no se iba a tener un panorama como el que deseaba la Fiscalía, que era el pedido de prisión preventiva por 36 meses. Lo ha tenido en 30 meses. La Fiscalía lo que ha hecho es apelar además a esta decisión, pero esta orden del Poder Judicial va a estar vigente hasta el 7 de enero del 2026. La situación de Sada Goray no queda muy claro si es que ella todavía está abierta a una colaboración eficaz, porque el proceso estaba en peligro o podría haberse archivado tras haberse descubierto de parte de la Fiscalía que ella estaba tramitando una visa de oro, que además había tramitado una residencia en otro país. En fin, vamos a ver qué es lo que queda en todo este periodo de investigación y para eso ya estamos conectados con el abogado penalista Luis Lamas Puccio, con quien vamos a hablar de este tema. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Buenas opina tardes. en primera instancia de la decisión del Poder Judicial de dictar 30 meses de prisión preventiva contra Sada Goray y Mauricio Fernandini? Bueno, como tú lo acabas de manifestar de manera muy clara, en el caso de la señora Sada Goray hay hechos demostrados y evidentes que la colocaban en una situación distinta para poder continuar en una investigación de esta naturaleza y la Fiscalía tener los medios de coerción necesarios para poder continuar con la investigación. Entre ellos, cabe destacar el hecho mismo de que es una persona que radicaba en el extranjero, que constantemente viajaba por otros países, que tenía un acervo patrimonial en cuentas en otros países, en otras naciones, y además porque se trata de una investigada que maneja todo un concierto de una red de relaciones de carácter contractual, empresarial, que están fuera de la jurisdicción del país. Entonces, su situación en una investigación habría resultado bastante complicada para que la Fiscalía pudiera interactuar con bastante eficiencia. Ese es uno de los aspectos que, de mi opinión personal, el magistrado Justiniano ha tenido en consideración, porque acá no estamos hablando de una sentencia condenatoria, estamos hablando de una medida de coerción que limita temporalmente la libertad de una persona que está siendo investigada y que posteriormente va a ser juzgada. Entonces, la Fiscalía requiere agotar todos estos mecanismos para poder tener presencia, control y ejercicio sobre la investigación que realiza. Y en ese escenario, la presencia física de la señora Sada Goray estaba en tela de juicio. Tanto es así que su detención se produce a raíz de que ella regresa al Perú. Porque si no hubiera regresado, bajo estas circunstancias, no se podría haber aplicado este tipo de medidas. La señora Sada Goray estaría en el extranjero y la posibilidad de tenerla presente físicamente en una investigación, un proceso, requiere un proceso de extradición, que es un tema bastante largo y burocrático. Entonces, esa es una de las razones que habría primado en el análisis que realiza el magistrado Justiniano para poder tener físicamente acá presente y además porque dentro de este proceso de acercamiento que tuvo con la Fiscalía, la finalidad del mismo era que la Fiscalía obtuviera información valiosa, información sincera, información demostrable respecto de estos hechos, pero parece que eso tampoco no funcionó en esos términos porque habría estado limitando la posibilidad de brindar información, porque la actitud de un investigado frente a las autoridades no solamente radica en que si se manifiesta a través de la información que brinda, sino también la actitud muchas veces omisiva
esconder información, de no decir lo que tiene que decir, es decir, en otras palabras, de no colaborar con la investigación. Y además, la no colaboración no solamente implica omitir, dar información, sino también obstaculizar la labor de la Fiscalía, porque quien omite, esconde y no dice lo que debe decir, claro, por otro lado está obstruyendo la investigación, ¿no? Y doctor Lamas Puccio, ella al inicio, cuando empezaron las audiencias después de su detención, dijo, ahora sí voy a contar todo lo que sé. Y es por eso que la Fiscalía no ha podido, o al menos no se ha dado a conocer, si es que el proceso de colaboración eficaz del cual Sada Goray estaba participando se cerró completamente o si continuaba abierto. Porque si ella está anunciando que ahora sí va a hablar todo lo que sabe, podría dar otros detalles. Y la Fiscalía ha despertado un interés que se ha visto en la audiencia, como por ejemplo, cosas que no se conocían, que el dinero de las coimas también fue a pagar marchas, las protestas en favor de Castillo, portátiles, a favor del expresidente, como también fue a parar al pago de congresistas. Entonces, son dos pasajes del cual no se ha hablado mucho, pero se ha deslizado durante la audiencia. Sada Goray tiene en esos momentos, cumpliendo una prisión preventiva, la posibilidad de recuperar esa colaboración eficaz con la Fiscalía o ya no. Mira, la posibilidad siempre subsiste. La ley permite incluso que personas que hayan sido condenadas, que están encarceladas, que están cumpliendo una condena privativa de la libertad, puedan, ante determinadas circunstancias, brindar información e iniciar un proceso de colaboración que podría terminar en la atenuación de la responsabilidad o en todo caso en la liberación. Pero hay momentos para hacer las cosas, porque si bien es cierto, es un tema aparentemente enredado, quien se acoge a la colaboración, quien es parte de una investigación, quien es parte de una solicitud de prisión preventiva, tiene que mantener un orden en su actitud que está asumiendo respecto a la información que está brindando. No es así que yo de la noche a la mañana empiezo a decir información que no se condiciona, que no tiene un orden cronológico con lo que yo he venido explicando, y eso evidentemente desmerece la actitud de cooperación que tiene la persona investigada. Ajá. Además, hay que ordenar la cosa también porque eso es parte de la estrategia legal. O sea, si yo tengo información, me voy a acoger a la colaboración, tengo que dosificar en términos racionales y creíbles esta información para ir dándole una secuencia y como consecuencia de esa secuencia potencializar al máximo la información, la oportunidad que implica que yo como investigado esté dando información. Pero para eso, pues como te acabo de manifestar, parte de la estrategia tiene que ser un orden, porque si no hay un orden y hay un desorden, implica que se está escondiendo información. O sea, la persona está midiendo de manera maliciosa qué cosa digo, qué cosa no digo, en qué momento digo, si lo digo así o no lo digo así. Eso denota y corrobora que esa persona no está colaborando con la investigación. En el caso que estamos actualmente analizando es la prisión preventiva, ya se emitió una resolución, hay que apelar, ya se apeló, habrá que cumplir con la formalidad, pero no se trata solamente de apelar. Y hay también exigencias respecto a la forma y la manera como se tiene que apelar, cómo se tiene que redactar la apelación, cuáles son los elementos que han generado agravio, y cada uno de esos hay que contraponerlos con lo que dice el juez, y eso es lo que te va a permitir viabilizar la apelación para que sea una sala superior. Entonces, lo primero que en ese orden de ideas, lo conveniente, lo recomendable, sería de que finiquitara por lo menos el primer tema de la apelación. En segundo lugar, ya tendrá que someterse en las condiciones de privación de su libertad a lo largo de toda esta investigación. Claro. Porque estamos hablando de 3 años de investigación, entre los cuales hay 30 meses de privación de la libertad.
y además con la peculiaridad de que la Fiscalía, en cualquier momento, dependiendo, por supuesto, de la consistencia y de la solidez de su hipótesis punitiva, se saltee la investigación en el plazo establecido y se vaya de frente a una acusación fiscal, con lo cual ya la situación de ella, para la Fiscalía por lo menos, estaría más esclarecida, ¿no? Y doctor, ¿qué pasa en el caso de Mauricio Fernandini? Mauricio Fernandini intentó acogerse a la colaboración eficaz y le dijeron que no. Él ya previamente se había acogido al recurso de la confesión sincera. ¿Qué opina de su Mira, caso? la confesión sincera no es necesariamente un factor tan trascendente como es la colaboración eficaz. Es una persona que está confesando, que se sincera en su confesionamiento, pero que a lo largo de esa confesión está brindando información que no conocía la Fiscalía, porque si yo me quiero acoger a la confesión sincera no voy a decir ya lo que la Fiscalía ya sabe. Entonces, tiene que ser, como se dice y se entiende, un sinceramiento absoluto de la persona hacia las autoridades que están investigando. Por otro lado, él ha tenido un rol, digamos, de coordinador. Era un intermediario que evidentemente tiene niveles de responsabilidad en términos de autoría, coautoría, o en todo caso también como una especie de cómplice, porque él no cometía el delito, o no habría cometido el delito, pero ayudaba a que otros lo cometieran. Pero ya del momento que tú estás llevando plata y estás entregando dinero, ya no es que estés apoyando a una tercera persona, llevando el dinero, sino que estás siendo actor y partícipe activo de ese acto mismo de llevar dinero, porque llevar dinero ya no es posibilitar que otro cometa el delito, sino es cometerlo tú mismo, tú estás llevando el dinero. Claro. Entonces, bajo este somero análisis, me imagino que él ha tenido que merituar cuál era la implicancia en la expectativa que, al no estar él comprendido teóricamente dentro de la estructura criminal, él podía encontrar un margen, digamos, de liberación en el plano de la responsabilidad, diciendo, bueno, yo no participé, yo fui, cierto, fue un coordinador, pero no tuve una participación activa, pero eso también tiene que ver mucho con la estrategia que cada persona investigada desarrolla. Esa estrategia a desarrollarse requiere un análisis jurídico, normativo, fáctico, que provenga de un abogado lo suficientemente experimentado para poder compulsar qué cosa es lo que se debe decir, en qué momento se debe decir, cómo lo vas a decir, si vas a hacer, vas a hacerlo a través de la confesión o te vas a someter a un proceso de colaboración eficaz, porque son dos cosas muy distintas. Claro. Una cosa es ser investigado, que está confesando, y otra cosa es ser colaborador, que no estás confesando. El colaborador está delatando, claro, está develando información, pero eso requiere también, pues, un análisis de quien lo está asesorando para conducirlo dentro de esta maraña, que a su vez es compleja porque hay colaboradores, hay otros actores, otros partícipes, hay información que se ha escondido, hay información que se sabe, es decir, toda una maraña de datos y de hechos en las cuales el investigado tiene que transitar para, por lo menos en un primer momento, lograr una comparecencia con restricciones y no irse a la cárcel, ¿no? Y doctor, ¿qué sigue ahora? En estos 3 años de investigación, o mejor dicho, de prisión preventiva que van a cumplir Sada Goray y Mauricio Fernandini, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué diligencias se van a hacer de parte de la Fiscalía? ¿Pasa esta investigación a preparatoria? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, lo primero que hay que tomar en consideración es que hay un factor que estaría marcando el curso de los acontecimientos en el plano de la investigación. Son los colaboradores eficaces, que no son todavía colaboradores, sino son pretendientes a ser colaboradores, porque hasta que su colaboración no sea absolutamente objeto de confirmación, el Poder Judicial no puede homologar y esa persona sigue siendo un pretendiente.
Eso es clave en cuanto a esa persona, porque si logra ser homologado como colaborador, su participación a lo largo del proceso eventualmente podría ser solamente como una especie de testigo, pero ya no va a ser parte de la estructura en la que se está investigando. En segundo lugar, la colaboración es una especie de carrera contra el tiempo. O sea, varios investigados que están compitiendo en el sentido de que quién logra la colaboración, pero la esencia del proceso de colaboración es la información selectiva que tú supuestamente dispones y que no se conoce y que va a permitir conocer otras dimensiones de la estructura, pero que también tienes que manejarla en esos plazos. ¿Por qué? Porque habiendo de por medio una organización, cada uno va a querer adelantarse al otro, traicionarlo al otro, para delatarlo y decir, ya, muy bien, yo doy esta información, pero el otro la sabía, se quedó callado, y como yo he sido el primero en que le he dado, yo negocio esa primacía y lo que pido es justamente no ir a la cárcel. Entonces, ahí también entran a conjugar una serie de circunstancias y factores que tienen que ver con la actitud del investigado, la personalidad del investigado. Unos son más fuertes, otros son más débiles, otros se empiezan a deprimir. Tiene que ver mucho también con el nivel de la asesoría legal y jurídica, porque eso está enmarcado dentro de exigencias de carácter procesal penal y además están siendo valoradas dependiendo de las circunstancias y los momentos, ¿no? Entonces, ahora viene la etapa de la investigación, que supuestamente tiene un máximo de 36 meses, 3 años, para investigar. Pero la rapidez con la que van avanzando los acontecimientos dependerá mucho, primero que todo, de la lucidez de la Fiscalía para ir acopiando de manera sistemática y ordenada esta información. Y por otro lado, porque si la Fiscalía tiene suficientes elementos como para darle solidez a su proyecto punitivo, esa etapa de 36 meses puede reducirse al plazo mínimo siempre y cuando la Fiscalía diga, ya, muy bien, ya tengo toda la información, voy a hacer un análisis de imputación y de tipicidad, lo enmarco dentro de una acusación y presento la acusación. ¿Por qué? Porque la acusación también va a ser sometida a control. Entonces un fiscal tiene que estar, digamos, 100% seguro de que su acusación no va a ser rechazada. Porque si yo no tengo las pruebas, en la vida voy a hacer una acusación porque sería una manera de tirarme a una piscina sin agua, ¿no? Y por otro lado, también hay que tomar en cuenta el rol de los abogados. Los abogados que defienden a sus investigados siempre están capitalizando las debilidades y los errores del fiscal. Bueno, vamos a ver entonces en qué termina esta trama de Sada Goray y Mauricio Fernandini. Vamos a estar muy atentos también a las próximas diligencias que pueda hacer la Fiscalía en este sentido. Yo le agradezco, doctor Lamas Puccio, por estar con nosotros en este espacio en Perú 21 TV. Bien, gracias a ti. Muy amable. Bien, amigos, hasta aquí llegamos con la información sobre Sada Goray y Mauricio Fernandini. Ayer el Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva, no solamente a ellos, sino también a otros investigados. Nosotros regresaremos más adelante.